¿Qué tal se ve la pizarra blanca? ¿Está bien, profe? ¿Está bien? Bueno, lo que nos toca en la clase de hoy es movimiento rectilíneo uniformemente variado. O sea, en la clase pasada vimos movimiento rectilíneo uniforme. Y esta clase tenemos que avanzar un poquito y ver. A ver, voy a seleccionar para escribir. Movimiento rectilíneo uniformemente variado. Vamos a simbolizar con MRV. En la clase pasada vimos movimiento rectilíneo uniforme. Ahora, el variado quiere decir que va a ir cambiando la velocidad. Cuando teníamos movimiento rectilíneo uniforme, nosotros habíamos definido la velocidad como el cambio de espacio dividido el cambio de tiempo. Eso era en el movimiento rectilíneo uniforme. Podíamos definir como una distancia final menos una distancia inicial dividido un tiempo final menos un tiempo inicial. En el movimiento rectilíneo uniformemente variado, varía la velocidad. Y a esa variación de la velocidad se la conoce como aceleración. La aceleración entonces hace la variación de velocidad con respecto al tiempo. Eso es lo que se conoce como aceleración. Esto entonces lo de arriba va a ser velocidad final menos velocidad inicial dividido tiempo final menos tiempo inicial. Entonces, la característica del movimiento rectilíneo uniformemente variado es que además de ser en una línea recta, hay una variación de la velocidad. Esa variación de la velocidad se conoce como aceleración. A diferencia del movimiento rectilíneo uniforme, donde la velocidad era constante. Esto es un pasito más de acercarse a la realidad. Fíjense que nosotros siempre o partimos el reposo o vamos variando la velocidad, aumentándola, disminuyéndola a medida que pasa el tiempo. Es difícil que se mantenga una velocidad constante en una situación en la vida real. La vida real, por lo general, se acerca más a un movimiento en el cual hay aceleración. Quiere decir que aumenta la velocidad o disminuye la velocidad. Pero hay un cambio en velocidad que nosotros lo llamamos delta V. Ese cambio de velocidad por unidad de tiempo se le llama aceleración. ¿Vamos hasta ahí? Entonces teníamos estas dos opciones en cuanto a la definición en fórmulas, digamos. Una que es la velocidad igual a la distancia final menos la inicial dividido el tiempo final menos el tiempo inicial. Esta fórmula para el movimiento rectilíneo uniforme nos relaciona la velocidad con la distancia recorrida y el tiempo transcurrido. Ahora, cuando tenemos la definición de aceleración, la aceleración me relaciona las velocidades, tanto final como inicial, con el tiempo transcurrido. Pero no hay una relación directa en la definición de movimiento rectilíneo uniformemente variado a través de la aceleración que me relacione esa aceleración con la distancia recorrida. Entonces vamos a proceder a desarrollar un poquito más algunos conceptos
que nos permitan tener fórmulas que, además de relacionarme velocidad y tiempo, también me introduzca el concepto de distancia, tanto final como distancia inicial. Vamos a ver cómo vamos a hacer eso un poquito más adelante. Bueno, voy a borrar esto y así arrancamos de nuevo con la pizarra un poquito más prolija. Entonces, lo de hoy es movimiento rectilíneo uniformemente variado. Una definición que teníamos de velocidad era distancia final menos distancia inicial dividido tiempo final menos tiempo inicial. Pero así como estaba, era de movimiento rectilíneo uniforme. Y teníamos una definición de aceleración, que es la variación de velocidad, velocidad final menos velocidad inicial, sobre tiempo final menos tiempo inicial. Esto también lo vemos. ¿Sí? Ese tiempo inicial y el final hay una variación, ¿no? En el tiempo final y el inicial, ahí es donde se da la variación. Ahí se da la variación. Supónganse que un auto está en reposo. Al estar en reposo, la velocidad igual a 0. Entonces prenden el auto y apretan el acelerador. El auto se empieza a mover hasta cierto punto que la velocidad pasó a ser 20 km/h, por ejemplo. Entonces, en el tiempo inicial, 0, en este caso, si quiero, o le puedo poner las 11:15, las 11:15 minutos, y después decir, bueno, a las 11:16 llegó a esta velocidad. Puedo definir el tiempo inicial, el tiempo final como quiera, pero el tiempo, la diferencia entre los dos tiempos, es el tiempo que transcurre entre que pasa de un estado, del estado 1 al estado 2. Acá es un tiempo, supónganse, de 5 segundos, por ejemplo. Entonces este es el tiempo transcurrido, en el cual se da ¿qué cosa? Se da la variación de velocidad. Varía la velocidad. La velocidad ya no es constante como en el caso de movimiento rectilíneo uniforme. Pasa de ser 0 a ser 20, o de ser 0 a ser 100, o de ser 0 a ser 2, o de ser 50 porque venía rápido y aplicó los frenos y pasó a 0 o a 10, por ejemplo. Entonces siempre en un movimiento rectilíneo uniformemente variado, una de las características es que se desarrolla a lo largo de una recta, por eso es rectilíneo. Y que es uniformemente variado porque la aceleración es constante. Es uniforme la aceleración, va a ser siempre la misma. La tasa de variación o lo que varía por unidad de tiempo siempre es la misma. Por eso se llama uniformemente variado. Después hay otro tipo de movimiento donde la aceleración no es constante. La aceleración puede variar también. Pero nosotros no vamos a entrar en ese tipo de problemas. Vamos a solamente hacer problemas en los que la aceleración es constante. No sé si eso responde a la pregunta que me hacías. Sí, profe. Porque en la anterior se tomaba la velocidad, ¿no? Que también Ajá. era constante, pero ya cuando estaba en movimiento, ¿no? Ah, Y no esta fase en reposo sería. exactamente. Acá puede ser de reposo, puede ser que acá yo pase de velocidad 10 Claro. km/h a velocidad 20, por ejemplo, también. Puede ser que pase de velocidad 90 a velocidad 20, también puede ser que pase. Siempre que varíe la velocidad, es un movimiento rectilíneo variado. Y si la aceleración es constante,
es uniformemente variado, porque la aceleración no cambia. Lo que cambia es la velocidad en este caso. Bueno. Entonces, esto lo podíamos poner como, o lo poníamos como delta X sobre delta T para simplificar la notación. Lo mismo podríamos poner este como delta B sobre delta T. Siempre teniendo en cuenta que la aceleración es constante. Y eso es lo que me indica que es uniformemente variado. Ahora, vamos a ver si cuando definíamos velocidad de movimiento rectilíneo uniforme, la velocidad era constante. Entonces, esta definición así como está, no nos sirve para el movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Por qué? Como habíamos visto, el móvil, recta no es muy recta, el móvil en el punto A, por ejemplo, en el punto A está en una distancia inicial, un tiempo inicial, pero también tiene una velocidad inicial. Y cuando llega al punto B tiene una distancia final que recorrió. La diferencia entre estos dos es el espacio recorrido, un tiempo final. La diferencia entre estos dos tiempos es el tiempo transcurrido y una velocidad final. La diferencia entre la velocidad inicial y la velocidad final es el cambio de velocidad. Entonces, la diferencia entre estos dos, entre XF y XY, era el espacio o distancia recorrida. Esa distancia se recorre en un determinado tiempo que me da esta diferencia, T final menos T inicial. Cuando hago la resta, obtengo cuánto fue el tiempo transcurrido en recorrer esa distancia, o cuánto le llevó al móvil ir de A a B. Y por último tenemos la velocidad. Inicialmente puede estar en reposo, puede estar moviéndose a una velocidad y de repente uno acelera con aceleración constante y pasa del estado A al estado B y cambia la velocidad, de una velocidad inicial a una velocidad final. O frena, también puede ser que uno venía a una determinada velocidad y pasa de una velocidad inicial de 90, por ejemplo, a una velocidad inicial de 10. Uno desacelera, pero ya sea cuando aumenta la velocidad o cuando disminuye la velocidad y esa aceleración es constante, se llama un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Entonces, para salvar este paso de esta velocidad, que es una velocidad constante para el movimiento rectilíneo uniforme, nosotros vamos a utilizar el promedio, la velocidad promedio. ¿Y cómo vamos a calcularlo? Como la velocidad final más la velocidad inicial dividido, como se saca un promedio. Son dos datos, entonces se divide por 2. Entonces, esa velocidad promedio va a ser igual al delta X dividido el delta T. Con esto, con esta fórmula, vamos a relacionar junto con esta otra para poder introducir la distancia recorrida por unidad o por digamos, en la fórmula de aceleración, tener incluida la distancia, que en este caso no la tenemos. Tenemos solo B y T, delta B y delta T. Bueno, si yo quisiera de esta fórmula A igual a delta B sobre delta T, si yo quiero eliminar el tiempo de esta en realidad, o de cualquiera de las dos, despejo de una de las dos, lo que quiero eliminar. Por ejemplo, vamos a reemplazar acá el delta T obtenido acá. Paso esto a multiplicar y me queda A por delta T
es igual a delta B. Este está dividiendo, el delta T pasa a multiplicar al otro miembro. Ahora, si quiero despejar de delta T, lo que tengo que hacer es pasar el A a dividir. Lo pasaba a multiplicar. Entonces, delta T es igual al delta B sobre A. ¿Me siguen hasta ahí? Lo único que hice fue un pasaje del térmico, despejé delta B. Ese es delta T, perdón. Ese delta T lo voy a introducir en esta ecuación. Entonces, vamos a ver cómo queda. Si yo introduzco esta en esta ecuación, para hacerlo más fácil, voy a pasar este al otro término a multiplicar, para que no se me complique tanto. Me va a quedar así. B final más B inicial sobre 2 por el delta T es igual al delta X. Entonces, cuando haga el cambio, lo voy a hacer acá directamente. Y voy a decir esto. Velocidad final más velocidad inicial sobre 2 por esto que está acá. Delta B sobre A es igual al delta X. Lo que hice fue reemplazar esto, que es igual al delta T, acá. Bueno. Delta B es B final menos B inicial. Entonces esta ecuación me quedaría de esta forma. Velocidad final más velocidad inicial dividido 2 por velocidad final menos velocidad inicial dividido A. Esto es igual al delta X. Para identificar mejor estos dos numeradores de las fracciones, los voy a poner entre paréntesis. Pues se están multiplicando. Cuando ustedes resuelven esta multiplicación, BF más BI por BF menos BI, lo que van a obtener, si ustedes se fijan y hacen un poco de memoria de matemática, esto es una diferencia de cuadrado. Esto es BF al cuadrado menos BI al cuadrado. Todo dividido, 2 por A es 2A. Y eso es igual al delta X. El delta X es el X final menos el X inicial. Y ahí tenemos una relación que elimina el tiempo y me relaciona la distancia recorrida con el cambio de velocidad. Esta fórmula por lo general la van a encontrar despejando la velocidad final en los libros. O sea, si yo paso este término a multiplicar al segundo miembro, me queda velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado es igual a 2 veces la aceleración por el delta X. X final menos X inicial. Esta es la forma en la que van a encontrar la fórmula esta en la mayoría de los libros. Y me relaciona la velocidad final, o sea, las velocidades inicial y final, con la aceleración y el desplazamiento realizado. Esta es una de las fórmulas importantes junto con la original, junto con esta. Entonces, vamos a anotarla por ahí en algún lado, porque después vamos a usarla. Después las anotamos. Bueno, esa es una de las fórmulas que vamos a utilizar para resolver los problemas.
hay una fórmula más que tiene que ver con la eliminación de la velocidad final. Si yo no conozco cuál es la velocidad final del móvil, y si conozco la velocidad inicial y la aceleración, todavía, y el tiempo, todavía puedo calcular la distancia, sin necesidad de conocer esa velocidad final. Entonces, vamos a hacer esa otra deducción que nos está faltando acá. Voy a eliminar acá para abajo. Entonces, fíjense en esta otra ecuación. Voy a utilizar las mismas ecuaciones, pero voy a obtener otro resultado. Esta acá es A por delta T por el delta B. El delta B habíamos dicho que era velocidad final menos velocidad inicial. La resta del final menos el inicial. De acá yo puedo despejar velocidad final. Paso velocidad inicial al otro miembro. Como está restando, pasa a sumar. Entonces la velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial que va a estar en el otro miembro más la aceleración por el delta T. Esta ecuación la voy a reemplazar acá. De nuevo, esta voy a poner de tal forma que el delta T va a pasar a multiplicar a el primer miembro. Entonces, velocidad final más velocidad inicial sobre 2 por delta T es igual al delta X. Pero la velocidad final, nosotros habíamos visto que era esto. Entonces voy a reemplazar eso ahí. Y voy a decir, bueno, velocidad final es velocidad inicial más la aceleración por el delta T. Más la velocidad inicial. Esto acá es velocidad final. Todo dividido, 2, y por el delta T. Esto es igual al delta X. Ahí eliminé la velocidad final. Con esta fórmula, cuando la reordene, voy a poder calcular la distancia recorrida, si conozco la aceleración y la velocidad inicial, además del tiempo transcurrido. Reordenando un poquito acá, fíjense que esto es no más que una suma. Velocidad inicial más velocidad inicial. Entonces, 2 veces la velocidad inicial. Más la aceleración por el delta T dividido 2 por el delta T. Igual al delta X. Bueno, lo que puedo hacer es distribuir ese 2 a la suma. Me va a quedar 2 veces la velocidad inicial sobre 2 más la aceleración por el delta T sobre 2. Y todo esto va a estar multiplicado de nuevo con el delta T. Va a ser igual al desplazamiento. Del 2 y el 2 puedo simplificar. Me va a quedar 1. Y ahí puedo multiplicar el delta T a lo que está dentro del paréntesis. La velocidad inicial me queda multiplicado por el delta T. Y A dividido 2, delta T por delta T es delta T al cuadrado. Igual al delta X. Entonces, con esta fórmula, podemos calcular la distancia recorrida o el espacio recorrido, conociendo la aceleración, la velocidad inicial y el tiempo, sin necesidad de conocer la velocidad final. De nuevo, si yo paso, lo doy vuelta, lo que está
todo lo que está en el primer miembro lo pongo en el segundo, y viceversa, esta ecuación me queda de esta forma: delta x, o desplazamiento, es igual a la velocidad inicial por el delta t, más la aceleración dividido 2 por el delta t al cuadrado. ¿Cómo lo van a encontrar en los libros? Delta x es x final menos x inicial. Velocidad inicial por el delta t, que es tiempo final menos tiempo inicial, más la aceleración sobre 2 por el tiempo final menos el tiempo inicial al cuadrado. Por lo general en los libros aparece de esta forma: x final, despejo esta, mando al otro miembro, al segundo miembro, el x inicial, y como está restando en el primer miembro, en el segundo miembro pasa a sumar. Va a ser x inicial más la velocidad inicial por el tiempo final menos el tiempo inicial, más la aceleración dividido 2 por el tiempo final menos el tiempo inicial al cuadrado. Y esta es la ecuación como la van a encontrar en la mayoría de los libros para cálculo de distancia, conociendo la velocidad inicial, la aceleración y el tiempo transcurrido. Bueno, entonces esas son las tres ecuaciones que ustedes van a tener que tener en cuenta para realizar los cálculos. Voy a borrar todo, me estoy quedando sin tiempo, dice 10 minutos. Voy a borrar todo y voy a volver a escribir las ecuaciones que van a utilizar. A ver si me deja borrar. Entonces, primero y principal, esta no la van a usar así como está porque esta es de movimiento rectilíneo uniforme. La que van a usar es la que está ahí. O esta aparece como velocidad final es igual a velocidad inicial más la aceleración por el tiempo final menos el tiempo inicial. De ahí despejé velocidad final de esta misma ecuación que está acá. De esta despejé velocidad final. Pasé t final menos t inicial a multiplicar a la a, y la velocidad inicial que estaba restando pasa a sumar. Entonces se obtiene esta primera ecuación para el cálculo de la velocidad final, si conozco la velocidad inicial, la aceleración y el tiempo transcurrido. La otra que habíamos deducido recién era velocidad final al cuadrado, va a ser igual a la velocidad inicial al cuadrado, más 2 veces la aceleración por la distancia final menos la distancia inicial. Esta vendría a ser la segunda ecuación que vamos a utilizar, en la cual podemos determinar velocidad final conociendo la distancia recorrida, la aceleración y la velocidad inicial. Para esto no necesitamos conocer el tiempo transcurrido. Y por último, la ecuación con la que calculamos la distancia final como la distancia inicial más la velocidad inicial por el delta t, o tiempo final menos tiempo inicial, más la aceleración dividido 2 por el tiempo final menos el tiempo inicial al cuadrado. Esa vendría a ser la tercera ecuación que podemos utilizar. Tengan en cuenta que siempre, para poder resolver los ejercicios con
estas ecuaciones nos tienen que dar, o sea, tenemos que tener una sola incógnita. El resto tiene que ser datos. Si no, no podemos resolver. Entonces, esa es una ventaja que vamos a tener para la resolución de algunos problemas. A ver cuánto me está quedando de tiempo. Profe, ¿Sí? ¿Alguna consulta? se termina el tiempo y usted vuelve, salimos y volvemos a entrar. Sí, exactamente. Vale. Capaz que cierro ahora y arrancamos con la resolución del problema con el tiempo nuevo. Entonces no se nos corta. Bueno. Bueno, vamos a hacer eso entonces. ¿Qué tal se ve la pantalla, la pizarra? ¿Se ve bien? Sí, sí, profe. Bueno. Bueno, fíjense. Un móvil se mueve con una velocidad constante de 15 kilómetros por hora. A partir de un determinado momento, t igual a 0, y me están dando el tiempo inicial, comienza a acelerar y 15 segundos después, ahí me dan el tiempo final, su velocidad es de 50 kilómetros por hora. ¿Cuál es su aceleración a partir de t igual a 0? Entonces, planteemos el grafiquito. Tenemos un móvil. Medio feo mi auto. Este tiene regla acá. Vamos a hacer una regla de... ¿Cómo era que se usaba esto? ¿Sabe usar? Ahí está. Ahí tenemos algo un poco más prolijo. Vamos a plantear el tiempo inicial, el móvil, mi autito, que siempre me sale medio torcido. Tiempo inicial igual a 0. Tiene una velocidad inicial de 15 kilómetros por hora. Y obviamente si empiezo a medir de ahí, el X inicial también es 0. Por ahí ni lo necesitamos, pero bueno. Pasa un tiempo. Este móvil se desplazó a otro punto con un tiempo final. Pasaron 15 segundos. Esto era 0 segundos. Tiene una velocidad final de 50 kilómetros por hora. Y una distancia final que no conocemos. Pero no nos está pidiendo tampoco que calculemos. Lo que nos está pidiendo que calculemos es la aceleración. Entonces, acá directamente usamos la definición de aceleración. Aceleración es igual velocidad final menos velocidad inicial dividido tiempo final menos tiempo inicial. ¿Cuál es el problema que tenemos acá? Que el tiempo está dado en segundos, pero las velocidades están dadas en kilómetros por hora. O sea, tendríamos que pasar a metros por segundo. Entonces vamos a tener que pasar velocidad inicial, que son 15 kilómetros por hora. Vamos a tener que pasar a metros por segundo. Entonces, multiplicamos por 1000 metros dividido un kilómetro. Con eso
simplificamos kilómetros. Ahora tenemos que eliminar la hora. 1 hora dividido 3.600 segundos. Hora con hora simplificamos y el resultado de esto va a estar dado en metro por segundo. 15 por 1000 dividido 3.600. Son 15.000 dividido 3.600. 15.000 dividido 3.600 son 4,1617 aproximadamente. 4,17 metros por segundo. Entonces tenemos la velocidad inicial, que es de 4,17. Con la velocidad final vamos a tener que hacer lo mismo, porque está en kilómetros por hora y nosotros necesitamos metros por segundo. 50 kilómetros por hora por 1000 metros dividido 1 kilómetro. Simplificamos kilómetros por 1 hora dividido 3.600 segundos. Simplificamos hora con hora. Resultado va a ser metros por segundo. 50 por 1000 dividido 3.600 o 50.000 dividido 3.600. 13,88. 13,88. 13, como es 888, vamos a redondearle a 89, ya que estamos usando dos decimales. Metros por segundo. Bueno, tenemos los dos datos y reemplazamos la fórmula. Velocidad final, 13,89 metros por segundo, menos velocidad inicial, velocidad inicial era 4,17 metros por segundo. Todo esto dividido, tiempo final eran 15 segundos, menos el tiempo inicial era 0 segundos. Ahí hacemos el cálculo. 13,89 menos 4,17. Esto va a ser algo así como 9,72. Sí, profe. 72 metros por segundo dividido 15 segundos. Resultado 9,72 dividido 15. 0,648. ¿Cuánto? 0,648. Entonces, como estamos usando decimal, vamos a redondear a 0,65. 0,65 metros sobre segundo al cuadrado. Este segundo se multiplica con este. Entonces, la aceleración del problema que están pidiendo es 0,65 metros por segundo. Aproximadamente. Fíjense que la dificultad en este problema no radicaba en la aplicación de la fórmula. Para aplicar la fórmula esta es bien sencilla. Es restar una velocidad con la otra y restar los tiempos. Es más, uno de los tiempos es 0, entonces es bien sencilla la parte de abajo. El problema o la complicación reside en el cambio de unidades. Obtener que todos los datos sean congruentes en sus unidades. Si yo reemplazaba directamente acá la velocidad final y la velocidad inicial en kilómetros por hora, el resultado no iba a ser congruente, pues me iba a quedar kilómetros sobre hora por segundo. O el resultado me queda kilómetros sobre hora al cuadrado o metros sobre segundo al cuadrado. Pero no me pueden quedar dos unidades de tiempo en el denominador o en el numerador donde queden que sean distintas. Tiene que ser la misma unidad. Acá me está faltando el cuadrado. Profe. Sí. Cuando usted dice acá segundos, metros sobre segundos al cuadrado, hace referencia a las dos velocidades. Acá A los dos tiempos, digo, perdón. Al cuadrado. ¿Vos estás en la computadora o estás en el celular? Podés mostrarme si querés. Podés acceder a la computadora. Estoy en la computadora. Fíjate ahí si... justo. ¿Se ve? Ahí. A ver, sí. no.
cuando usted puso acá que la aceleración sería, ¿no? Es Sí, igual a 0,65 metros por segundo. Al bien. cuadrado, ¿por qué? Porque ahí yo me perdí. Ajá, sí, entiendo. Habíamos visto que la aceleración es cambio de velocidad dividido cambio de tiempo. ¿Qué quiere decir? Va a tener una unidad de velocidad dividido una unidad Ahora de entendí. tiempo. La unidad final de la aceleración va a ser una unidad de velocidad dividido una unidad de tiempo. Ahora, ¿cómo se hace la división esa? Cuando ustedes dividen la unidad de velocidad en el sistema internacional es metro sobre segundo. Cuando yo divido por la unidad de tiempo, que es segundo, tengo que tener en cuenta que esto es una división de fracciones. ¿Cómo se hace la división de fracciones? Se invierte el denominador y se multiplica. Eso es teniendo en cuenta que cuando no hay un denominador es porque está el 1. El 1 es el neutro multiplicativo. Entonces, esta división de una unidad de velocidad dividido una unidad de tiempo se hace de esta forma. Metros sobre segundo por 1 sobre segundo. Invierto. Es como si fuera una multiplicación de fracciones. Por ejemplo, 3/5 dividido 2. Entonces 3/5 dividido 2 va a ser 3/5 por 1/2. Este acá hay un 1 que no se coloca porque 2 dividido 1 es 2. Pero para realizar la división, ahí se lo coloca y se invierte la fracción del denominador y se realiza la multiplicación. 3 por 1, 3, 5 por 2, 10. Acá queda parecido, queda m por 1, m, segundo por segundo, segundo al cuadrado. Entonces la unidad en el sistema internacional de la aceleración es metro por segundo al cuadrado. Se entiende, Rocío. ¿Eh? Ahí entendí. Entonces siempre, por eso, por ahí yo hice muy rápido el programa, pero cuando ustedes tengan en unidades congruentes, ¿qué quiere decir? Que la velocidad está expresada en el sistema internacional, el tiempo está expresado en el sistema internacional, el resultado indefectiblemente va a estar dado en el sistema internacional. Y para eso, la aceleración está dada en el sistema internacional en metros por segundo al cuadrado. Sistema internacional. Por eso aparece la aceleración de esa forma, porque es la relación entre una unidad de velocidad y una unidad de tiempo. Hacemos otro. Sí, profe. Bueno, vamos a borrar desde... Vamos a dejar el auto, por ahí nos sirve. Vamos a buscar otro problema, a ver. Este que es una desaceleración. Mira, está más o menos sencillo. Fíjense, un móvil viaja a 40 km por hora y comienza a reducir su velocidad a partir del instante t igual a 0. Al cabo de 6 segundos se detiene completamente. Quiere decir que la velocidad final es 0. ¿Cuál fue su aceleración durante el periodo en el que redujo su velocidad? Su aceleración se refiere a su desaceleración en realidad, a cuánto disminuyó.
Entonces, la velocidad, hagamos todos los datos. Por más que no utilicemos todos. A ver, no me deja cambiar. Entonces, distancia inicial. No tenemos la distancia ni la inicial ni la final, no importa. Vamos a poner velocidad inicial, 40 kilómetros por hora. Velocidad final, igual a 0. 0 puede ser kilómetro por hora o metro por segundo porque es 0, es lo mismo. Entonces, se detuvo. Y el tiempo inicial es igual a 0. Acá aplica los frenos. Y el tiempo final es igual a 6 segundos. Entonces, tardó 6 segundos en detenerse. Mismo problema que en el ejercicio anterior. La velocidad inicial está en kilómetros por hora y la necesitamos en metros por segundo. Velocidad inicial igual a 40 kilómetros por hora por 1000 metros dividido 1 kilómetro. Esto nos permite simplificar kilómetros. Hacemos lo mismo con la hora. 1 hora, 3600 segundos. Simplificamos hora, el resultado va a ser metros por segundo. 40.000 dividido 3600. O 400 dividido 36. 11,11, profe. Sí, 11,11. Vamos a usar un decimal nomás. 11,1 metros por segundo. Bueno, de nuevo tenemos la definición. Aceleración va a ser velocidad final menos velocidad inicial dividido tiempo final menos tiempo inicial. La velocidad final, ¿cuánto es? 0. 0. Menos la velocidad inicial, 11,1 metros por segundo. Todo esto dividido, tiempo final, 6 segundos. Menos tiempo inicial, 0. Esto nos va a quedar 11,1 metros por segundo dividido 6 segundos. El resultado va a estar en metros por segundo al cuadrado. Esto nos da... Puede ser que sea 1,85. Sí. Fíjense, si esto fuera 12, sería 2. O sea que tiene que estar cerca de 2. 1,85. Sí. 1,85, como estamos usando un decimal, vamos a poner 1,9. Redondeamos el primer decimal. Metros por segundo al cuadrado. O sea, sabiendo que esto ahí era 1,85, pero redondeamos a la primera cifra decimal. Bueno. En realidad esto es... Si lo ponen en la calculadora no le va a dar 1,85. Porque hubo un error. Acá 0 menos 11 es menos 11,1. Entonces la aceleración es menos 1,9 metros por segundo al cuadrado. ¿Por qué sale menos? Porque el auto se está deteniendo. Siempre que va disminuyendo la velocidad, la aceleración va a ser negativa. ¿Por qué? Porque la aceleración está en sentido contrario al movimiento. Para allá está la aceleración. La fuerza que yo hago en el auto es para allá, para que el auto se detenga. Viene a una velocidad determinada y al aplicar los frenos, lo que yo hago es aplicar una fuerza en sentido contrario al movimiento. La aceleración está relacionada a la fuerza. Entonces vamos a tener una aceleración que va a estar en sentido contrario a la dirección del movimiento. Entonces, si la velocidad para el lado en el que se desarrolla la velocidad es el sentido positivo, cuando hay una desaceleración, esa aceleración va a ser negativa,
va a estar aplicada en sentido contrario. Entonces, siempre que el auto se detiene, la aceleración va en sentido contrario a la velocidad. Por lo cual, cuando yo hago la resta, velocidad final menos velocidad inicial, la velocidad final siempre va a ser más chica que la inicial porque estoy frenando. Entonces, esa resta siempre va a ser negativa. Como el tiempo nunca puede ser negativo, entonces la aceleración, cuando se frena, siempre va a tener un signo menos. Entonces, siempre que se está frenando, usted tiene que tener en cuenta que el resultado tiene que tener un signo menos. Si no tiene el signo menos, es que están haciendo algo mal. Eso. Vamos hasta ahí, hacemos otro. Vamos a buscar algo un poquito más complicado. A ver. Borrar esto. A ver. Esa, por ejemplo, el 4. Dice, un móvil viaja a 60 kilómetros por hora. A partir de un tiempo t igual a 0, comienza a acelerar a razón de 4 metros por segundo al cuadrado. ¿Cuál es su velocidad al cabo de 0,1 minutos? Bueno. Viaja a una velocidad inicial de 60 kilómetros por hora. Llega a una velocidad final que no sabemos cuánto es. Que esa velocidad inicial, ese tiempo inicial es 0 segundos y el tiempo final es 0,1 minutos. Me está pidiendo que determine la aceleración en el tramo. ¿Cuánto vale la aceleración? Ah, no, me está dando la aceleración. 4 metros por segundo al cuadrado. Lo que me está pidiendo que determine es esta velocidad final. Bueno, primero que nada dejamos congruentes las unidades. Esto la pasamos al sistema internacional y esto también pasamos al sistema internacional. Esto es fácil. Tiempo. Vamos a pasar primero a velocidad inicial. La velocidad inicial es 60 kilómetros por hora por 1000 metros dividido 1 kilómetro. Siempre es el mismo proceso. Por 1 hora dividido 3600 segundos. Simplifico hora con hora, kilómetro con kilómetro, y el resultado está en metro por segundo. 60 por 1000 dividido 3600. O 60.000 dividido 3600, o 600 dividido 36. 16,66, profe. 16,76, redondeamos a 16,7 Sí. metros por segundo. Ahora hacemos esto de la misma forma, o sea, el tiempo final es 0,1 minutos. Ahora, 60 segundos son 1 minuto. Y el resultado de esto va a ser 0,1 por 60, que son 6 segundos. Ahora vamos de nuevo a la ecuación de definición de la aceleración. Aceleración era velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo final menos tiempo inicial. Cuando despejamos de acá velocidad final, que es lo que estoy queriendo determinar, se obtiene velocidad final igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo final menos el tiempo inicial, que era la primera ecuación que yo le había pasado, esta que está acá, la 1,
que es como la van a encontrar en la mayoría de los libros. Pero es la ecuación que se obtiene de la definición nomás de aceleración, no es muy... Y ahí, profe, entonces ahí pasa a sumar la aceleración. La aceleración multiplicado por el tiempo se suma la velocidad inicial. Entonces, ¿cómo me queda esto? Velocidad final igual. ¿La velocidad inicial cuánto era? 16,7 metros por segundo. 16,7 metros por segundo. Esa era la velocidad a la que venía. De ahí en más va a haber una aceleración, quiere decir que va a ir aumentando la velocidad en la medida que me dé la aceleración. La aceleración es 4 metros por segundo al cuadrado. Y el tiempo transcurrido, cuanto más tiempo transcurra acelerando, más va a aumentar la velocidad. Pero ese tiempo final menos tiempo inicial eran 6 segundos. 6 segundos porque el tiempo inicial era 0 y el tiempo final era 6 segundos. Entonces, puedo simplificar el cuadrado con el segundo. El resultado va a ser metros por segundo, pues va a ser una velocidad. Esto es, vuelvo a copiar, 16,7 metros por segundo. 4 por 6, 24 metros por segundo. 24 más 16, 40. 40,7 metros por segundo. Si yo quiero saber en kilómetros por hora, hago el procedimiento que estamos usando para hacer cambio de unidades. Nada más que ahora en vez de eliminar kilómetros, quiero agregar kilómetros. Entonces va a ser 1 kilómetro dividido 1000 metros. Y al revés acá, 3600 segundos dividido 1 hora. Segundo con segundo simplifico, metro con metro simplifico, y me queda kilómetro por hora el resultado. 40,7 por 3600 dividido en 1000. O directamente 40,7 por 3,6. 40,7 por... 146. Sí. 146,5. Entonces la velocidad es 146,5 kilómetros por hora. Fíjense que es una aceleración muy grande, pues en cuestión de 6 segundos se fue de 60 kilómetros por hora, que era lo que venía, a una velocidad de 146,5. Es una aceleración muy grande. Pues en 6 segundos hay que subir casi 100 kilómetros por hora. ¿Se va comprendiendo cómo se resuelven los problemas de esto? Sí, profe. A ver, te le bajo un segundito tu pantalla ahí en el último ejercicio. Sí, ahí bajo. Ahí. Entonces, uno de los inconvenientes más grandes que nos encontramos es el que las unidades sean congruentes, que estén todas expresadas en el sistema internacional. Si yo las expreso en el sistema internacional, me aseguro que el resultado esté en el sistema internacional. Fíjense, tengo la velocidad inicial en metros por segundo, la aceleración de metros por segundo al cuadrado y el tiempo en segundos. Lo cual me asegura que el resultado esté dado en metros por segundo, que es el sistema internacional. Después puedo pasar a la unidad que yo quiera que me pidan el problema. Acá no me pedían que yo haga el pasaje a kilómetro por hora. Pero bueno, es un dato extra como para resolver y decir, bueno, más o menos veo. A eso iba mi pregunta, ¿no? Que entonces Sí. siempre tenemos que regirnos por el sistema internacional que dijo usted de metro por segundo. Yo le diría Para que sí. todo pasar. Para simplificar los cálculos y asegurarme que el resultado tenga unidades congruentes, lo que me conviene es trabajar siempre con el sistema internacional. O con un sistema, elegir un sistema, puede ser el sistema inglés, puede ser el sistema técnico, cualquiera de los sistemas, y siempre manejarme con ese sistema. Entonces, ese vendría a ser otro, digamos, una consideración que hay que tener para resolver estos problemas. Me está diciendo que me estoy quedando sin tiempo nuevamente.
Hacemos un último salida e ingreso, ¿puede ser? Y quiero mostrarle una serie de problemas, un problema más, y terminamos. Bueno, Cierro y vuelvo a abrir. La aceleración de la gravedad es la aceleración que adquiere cualquier objeto que está sometido a la atracción de la Tierra, a la atracción de la fuerza de la Tierra. Y siempre se dirige hacia el centro de la Tierra, que es la fuerza de gravedad que le imprime una aceleración que se simboliza con G a cualquier objeto que está sujeto a la acción de la fuerza gravitacional. Esa aceleración, un poquito mejor. La aceleración de la gravedad entonces se simboliza por G y tiene un valor aproximadamente constante de 9,8 metros por segundo al cuadrado. O sea, por lo general hay problemas donde se resuelven problemas o se resuelven situaciones de caída libre, igual cae un objeto hacia la Tierra, o de tiro vertical en el cual se tira hacia arriba un objeto, no se suele dar como dato la aceleración de la gravedad porque ya se conoce y es una constante de aproximadamente 9,8 metros por segundo al cuadrado. Entonces hay dos tipos de problemas específicos de movimiento rectilíneo uniforme. Uno es la caída libre. Que es cuando un objeto cae sin la acción de otra fuerza que no sea la fuerza de la gravedad. Con lo cual va a adquirir una aceleración igual a la aceleración de la gravedad G. Entonces, estas fórmulas que teníamos acá de estos problemas, de estas deducciones de fórmula, perdón, lo que se cambia el valor de A por G. ¿Qué quiere decir? Queda de esta forma. Velocidad final es igual a velocidad inicial más G, que es la aceleración, perdón, G, por tiempo final menos tiempo inicial. La segunda queda como velocidad final al cuadrado igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces G por I inicial y final, perdón, menos I inicial. Se usa I porque al ser una caída libre, se suelen usar los ejes coordenados Y y X. Nosotros veníamos trabajando con el eje X, que era el horizontal. En caída libre o tiro vertical, lo que se hace es trabajar sobre el eje Y, que es perpendicular al eje X. El eje perpendicular a la horizontal. Entonces, es un mero cambio de notación, ¿no? La fórmula sigue siendo igual y este sigue siendo el desplazamiento, pero se usa el eje Y. Sí. Ahí entonces sería que ya el movimiento va a ser rectilíneo igualmente, uniforme, pero solamente que se usa el eje Y. El eje Y, es el mismo tipo de movimiento. Movimiento rectilíneo uniformemente variado, quiere decir que sobre una línea recta, pero se usa el eje Y como eje en el cual se desplaza. Entonces, de nuevo acá la distancia va a ser I final igual al I inicial más la velocidad inicial por tiempo final menos tiempo inicial más G sobre 2 por T final menos T inicial. Entonces eso vendría a ser una caída libre. Son fórmulas que son muy parecidas. Ahora, el otro caso es el de tiro vertical. En el tiro vertical se tira una pelota tratando de vencer la fuerza de gravedad. O sea, se tira
hacia arriba, digamos. Entonces la aceleración de la gravedad va a ir en dirección, en sentido opuesto a la velocidad. ¿Qué va a pasar con la pelota si lanzo hacia arriba? Va a llegar a un punto en el que se frene y puedo volver a caer. Se va a tener una altura máxima donde se va a detener la pelota y ahí empieza a caer de nuevo en una caída libre. Entonces, si yo tengo un tiro vertical, por lo general después del tiro vertical viene una caída libre. Entonces, Profe, sí. la consulta lo que se analiza en este movimiento de caída libre, entonces es desde el punto donde empieza a descender. Exactamente. Supone que yo tengo un edificio y de ese edificio tiro una pelota. ¿No es cierto? Entonces este vendría a ser el inicial igual a 0. Y ahí se tira la pelota. Cuando llega al suelo, ahí tengo el I final. Entonces, mientras tanto, está cayendo la pelota. La aceleración es G, la aceleración de la gravedad. Es constante esa, ¿no? Es constante y vale 9,8 metros por segundo al cuadrado. Entonces, la distancia se va a estar midiendo en el eje Y. Por eso se usa I inicial y I final. Acá este puede dar a confusión. Vamos a borrar un poco. Poner así. Y final. Entonces, el delta I va a ser la distancia, igual que en el caso anterior, el delta X, digamos, la distancia recorrida. Y se empieza a, por lo general, a medir desde el punto donde se lanza la pelota. Esto vendría a ser caída libre. La dirección del movimiento, la velocidad, es hacia abajo, va aumentando la velocidad. ¿No es cierto? ¿Hacia dónde es la dirección del movimiento? Es hacia allá. Dirección, perdón, no es dirección, sentido del movimiento. Sentido. Sentido del movimiento es hacia abajo, porque siempre va hacia el centro de la Tierra, digamos. La atracción gravitacional. Ahora, distinto cuando se tiene un tiro vertical. Supone que vos tenés una pelota y la lanzás hacia arriba. El sentido del movimiento es hacia arriba. Sentido del movimiento. Entonces, igual que en el caso anterior, yo tengo el I inicial acá abajo y el I final acá arriba. Siempre desde donde parto pongo el inicial y hacia donde voy pongo el final. Pero la aceleración de la gravedad siempre va a ir hacia abajo. G siempre va a ir hacia abajo. Siempre va a estar dada hacia el centro de la Tierra, G, con la fuerza gravitacional. Entonces, en la caída libre, el sentido de movimiento y la aceleración de la gravedad tienen el mismo sentido. Van hacia el mismo lado. Ahora, en el tiro vertical, G y el sentido de movimiento tienen sentidos opuestos, con lo cual G va a tener un valor negativo, porque va a estar opuesto a la dirección del movimiento, porque va a ir frenando la pelota hasta que llega a la altura máxima donde se detiene. Y ahí terminó el tiro vertical, ahí empieza la caída libre, ¿no? Entonces, en el tiro vertical, G es negativo. En el tiro vertical, G tiene un valor negativo. O sea, como similar a lo que se vio en la recta, en el eje X, ¿no? Que cuando frenaba el auto. Exactamente. Cuando va frenando tiene un valor negativo. Pero como yo ya sé cuánto vale G, vale 9,8, entonces cuando hay un tiro vertical vale menos 9,8. ¿Qué se suele hacer? Es reemplazar directamente en esta ecuación, hacer una similar y decir, bueno, en el tiro vertical voy a tener de nuevo las mismas ecuaciones que venía viendo. Velocidad final igual a velocidad inicial
Pero acá voy a poner menos g por tiempo final menos tiempo inicial. Y ese valor de g yo sé que vale 9,8 metros por segundo al cuadrado. Entonces esto vendría a ser el tiro vertical. Es la misma fórmula, pero el g es negativo. ¿Por qué? Porque tiene sentido opuesto a la dirección del movimiento. Lo mismo va a pasar acá. Velocidad final al cuadrado igual a velocidad inicial al cuadrado menos 2g por i final menos i inicial. Y lo mismo va a pasar en esta última. I final igual a i inicial más velocidad inicial por tiempo final menos tiempo inicial menos g sobre 2 por t final menos t inicial al cuadrado. Entonces, en el caso de la desaceleración, vamos a ver que el valor donde aparece la aceleración es negativo. ¿Por qué? Porque va a ir frenando en el tiro vertical, la aceleración de la gravedad o la fuerza gravitacional va frenando el movimiento de la pelota, o de lo que yo tire en tiro vertical. Vamos a sacarle esto de acá, ese que decía tiro vertical. Sacarle, porque Esta esto clase acá usted la es sube, bueno, caída. ¿Eh? esta clase usted la sube, bueno. Sí, yo después subo y le queda todo esto, le va a quedar guardado. Pero voy a tener que unir los videos para que me queden los tres juntos. Entonces, ¿qué consideración? La fórmula entre movimiento rectilíneo y un movimiento particular es el de caída libre. ¿Cuál es la particularidad? Que se desarrolla en el eje Y, en el eje, que es el eje vertical, no el horizontal, y que es a una aceleración constante, que se llama g, que es 9,8 metros por segundo al cuadrado. Entonces, ¿dónde va A? En la fórmula se pone g. Y sabemos que g vale 9,8 metros por segundo cuadrado. Un caso particular otro caso particular, mejor dicho, es la caída, el tiro vertical. En el tiro vertical, el sentido del movimiento es contrario, van en sentido opuesto a la aceleración de la gravedad. Entonces la aceleración de la gravedad va a ser negativa, va a ir frenando el movimiento. Entonces eso se pone en la fórmula. En vez de ser más g, es menos g, o menos 2g, o menos g sobre 2, dependiendo cuál de las tres fórmulas elija. Entonces, esas son las salvedades que hay que tener en cuenta cuando se realiza un ejercicio de caída libre o tiro vertical. Tengo ahí uno de caída libre. A ver, dejamos caer una moneda de este. Por ejemplo. Dice, dejamos caer una moneda desde una altura de 122,5 metros. Calcular el tiempo que tardaría en posarse sobre el suelo y me da como ejemplo, me da como dato extra que la aceleración de la gravedad es 9,8 metros por segundo. Entonces, nos está pidiendo que calculemos el tiempo y nos están dando la altura en la cual se lanzó y la aceleración de la gravedad. No tenemos como dato ni la velocidad inicial, bueno, la velocidad inicial sí es 0 porque se está lanzando, se está soltando, dice se deja caer. Lo que no tenemos es la velocidad final y tenemos como dato la aceleración de la gravedad. Entonces vamos a hacer el dibujito. Tenemos un edificio que es de 122,5 metros de altura. Y
se deja caer una moneda. Tiempo inicial, que no sabemos cuánto vale, o le podemos poner 0, y un tiempo final, que es el que me están pidiendo que calcule. No sabemos la velocidad final, sabemos que la velocidad inicial es igual a 0, porque se deja caer, se suelta, y sabemos que la aceleración de la gravedad G es 9,8 metros por segundo al cuadrado. Si hay caída libre, vamos a usar alguna de estas tres fórmulas. Para usar esta primera, tenemos que conocer que podemos usar esta primera y determinar la velocidad final, pero no tenemos el tiempo que tarda, que es lo que nos están pidiendo. O sea que esta primera no podemos usar. La segunda, tenemos la distancia, la aceleración de la gravedad y podemos calcular la velocidad final. Pero no es lo que me están pidiendo, a mí lo que me están pidiendo es el tiempo que tarda. En esta que está acá abajo sí tenemos la distancia, la velocidad inicial que vale 0 y el tiempo. Podemos utilizar esa fórmula para realizar el cálculo. Es decir, la distancia final va a ser igual a la distancia inicial más la velocidad inicial por el t final menos el t inicial más g sobre 2. Acá me falta el cuadrado. Por t final menos t inicial al cuadrado. Bueno, algunas salvedades. Si el I inicial es igual a 0, el I final es igual a 122,5 metros, que es el desplazamiento. Entonces, esto podemos eliminar o decimos que es 0. Si la velocidad inicial es 0, entonces 0 por esto también es 0. Y de acá podemos quitar el tiempo inicial, que es 0. ¿Qué nos queda? La distancia final es igual a g sobre 2 por t final al cuadrado. Y ahí podemos despejar el tiempo final. Tiempo final va a ser igual a la raíz cuadrada. Este va a pasar a multiplicar 2 por la distancia recorrida dividido g. Ahí tenemos raíz cuadrada de 2 por 122,5 metros dividido g, que es 9,8 metros por segundo al cuadrado. Metro con metro se van a simplificar y el resultado va a ser raíz cuadrada de segundo al cuadrado. Quiere decir que el tiempo va a estar dado en segundos. Bueno, 2 por 122,5. 2 por 122,5. 245. Acá me queda, el tiempo va a ser raíz cuadrada de 245 dividido 9,8 segundos al cuadrado. Y 245 dividido 9,8 me da 30,6. Y la raíz cuadrada de 30,6 es 5,5. Profe, ¿Sí? usted puso 8. ¿Dónde puse 8? ¿Dividió por 8? No, no dividí por... Hice mal la división. Para hacer ese. Bueno. 2 por 122,5. Eso me dio bien. Dividido 9,8. 25. 25. Está bien. Y raíz cuadrada de 25 es 5. Perfecto. Entonces el resultado es 5 segundos. Bien, 5 segundos. Sí. 5 segundos. Entonces acá, profe, en ese pasaje que usted hizo acá,
la potencia pasa a raíz. Exactamente. ¿Querés que desarrolle un poquito más ese pasaje? No, se entiende. ¿No? Se entiende. O sea, Está bien. pasé el 2 que está dividiendo, pasé a multiplicar a IF. Y G que está multiplicando al tiempo final, pasé a dividir. Y después pasé el cuadrado como raíz al otro miembro. Entonces ahí despejé. Después resolves como está, resolver los números, reemplazar los números que son los datos que tenés y se resuelve. Se hace el cálculo, digamos. Sí. Por ahí, si usted lo quiere hacer, para que quede más claro también y por ahí para los chicos. Bueno. Vamos a hacerle un poquito más acá abajo. Entonces, ¿en qué habíamos quedado? Que I final era igual a G sobre 2 por T final al cuadrado. ¿Por qué? Porque el I inicial era 0. Entonces eliminamos esta parte de la ecuación. Como la velocidad inicial es 0 es porque dice dejamos caer, se suelta. No tiramos. Si tiramos, tiene una velocidad inicial, si hacemos una fuerza para abajo. Pero si soltamos, dejamos caer nomás, entonces la velocidad inicial es 0. Y 0 multiplicado por lo que sea va a dar como resultado 0. Entonces, esa segunda parte también se elimina. Ahí vamos a ir. Esta segunda parte también se elimina. Esta habíamos eliminado porque el inicial era 0. Como empezamos a medir el tiempo, cuando soltamos, el tiempo inicial es 0 también. Entonces, eliminamos este tiempo que está acá. ¿Cuál es el resultado? I final igual a G sobre 2 por T final al cuadrado. ¿Qué es lo que nos están pidiendo que calculemos? El T final. Entonces tenemos que hacer el despeje de esta ecuación. El 2 que está dividiendo va a pasar a multiplicar al otro miembro. Y vamos a obtener 2 por I final igual a G por T final al cuadrado. Siguiente paso, tenemos que seguir despejando T, que es lo que queremos que quede solo. G que está multiplicando va a pasar al otro miembro a dividir. Entonces va a ser 2 por I final sobre G. Eso va a ser igual a tiempo final al cuadrado. Como esa ecuación es lo mismo que escribirla del derecho, del revés, digamos, se puede escribir de esta forma. T final al cuadrado igual a 2 por IF y final y digo G. ¿Qué hice? Cambié de miembro, o sea, puse lo que estaba en el segundo miembro, puse en el primero, y lo que estaba en el primero, puse en el segundo. No varía, digamos. Y por último paso esto, el T cuadrado como raíz. Entonces, el tiempo final va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 por la distancia recorrida o el I final dividido G. El resultado de esto me tiene que dar en segundos. Dentro del paréntesis, cómo van a quedar las unidades. Dentro del paréntesis, dentro de la raíz, perdón, va a ser el IF me va a dar unidad de metros y el G me va a dar unidad de metros sobre segundo. Todo esto va a estar en una raíz. Cuando hagamos la división va a ser metros dividido metros por segundo, todo raíz. ¿Cómo? Para hacer la división lo que se hace es invertir el denominador, la fracción que está como denominadora, y hacer una multiplicación. Eso es división de fracciones. Va a ser m por s sobre m. Perdón, s cuadrado es acá, porque es unidad de aceleración. Con lo cual voy a poder simplificar m con m y me va a quedar raíz cuadrada de s cuadrado, que se puede simplificar y se obtiene s. La unidad que va a ser resultante acá en esta ecuación tiene que ser segundo. Si estoy trabajando el IF en metros y el G en metros por segundo al cuadrado.
Ahí por ahí queda un poquito más explayado el tema de las unidades y el tema del cálculo. Y el despeje. Bueno, vamos a ver si tengo uno más acá. Sobre tiro vertical, quiero uno. Acá está. Este podemos hacer. Bueno, limpiar el lienzo, cosa que nos permita explayarnos todo lo que haga falta. Ejercicio. Dice, se lanza verticalmente hacia arriba un cuerpo con una velocidad inicial de 20 metros por segundo. ¿Cuál es la altura máxima que alcanza y en qué tiempo alcanza esa altura? Nos están pidiendo ahora dos cálculos. Voy a volver a copiar voy a volver a escribir las ecuaciones. Una era velocidad final igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo final menos tiempo inicial. La otra era velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado igual a 2 veces la aceleración por la distancia final. Bueno, en este caso vamos a ir reemplazando directamente. No le voy a copiar así, después hago el cambio a tiro vertical. Y x final igual a x inicial más velocidad inicial, tiempo final menos tiempo inicial más aceleración sobre 2, tiempo final menos tiempo inicial al cuadrado. Habíamos visto que como es un tiro vertical, la aceleración es g, pero es negativa. O sea que la velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial menos g por t final menos t inicial. Lo mismo vamos a tener acá. Velocidad final al cuadrado igual a velocidad inicial al cuadrado menos 2g por i final menos i inicial. Y en esta última tenemos i final igual a i inicial más velocidad inicial tiempo final menos tiempo inicial menos g sobre 2 tiempo final menos tiempo inicial al cuadrado. Voy a mover un poquito esto a ver si me deja. Ahí está. Vamos a tener que hacer el de vertical. ¿Eh? ¿De vertical entonces sería la fórmula? Sí. Entonces, el ejercicio en qué consiste: tiro hacia arriba un objeto en forma vertical hasta una altura máxima. Lo que está pidiendo es esa altura máxima. ¿Qué pasa cuando el objeto, la pelota, por ejemplo, que tiré, llega a la altura máxima? ¿Puede seguir subiendo? No, puede ser que se pasa con la fuerza de la gravedad, ¿no? Que era G, tiende a frenar, ¿no? Exactamente. G lo va a ir frenando en todo momento. G está dado hacia abajo y el movimiento está dado hacia arriba. La altura máxima se llama altura máxima porque no puede pasar más allá de eso. O sea, llega a este punto y se detiene la pelota o el objeto que estoy lanzando. Con lo cual la velocidad final va a ser igual a 0. En este caso, la velocidad inicial con que se lanza es 20 metros por segundo. Y la aceleración de la gravedad conozco. G vale 9,8 metros por segundo al cuadrado. Ahora, si yo me fijo de esta ecuación, yo puedo obtener el intervalo del tiempo. T final menos T inicial. Si conozco velocidad final, velocidad inicial y G, que es uno de los datos que me están pidiendo.
¿En qué tiempo alcanza la altura máxima? Conozco G, conozco velocidad inicial y conozco velocidad final. Puedo saber cuál es el intervalo de tiempo. Y si digo que T inicial es igual a 0 y este es el T final, entonces directamente calculo el T final. Puedo decir, bueno, T inicial es igual a 0. T final es lo que estoy queriendo averiguar. Entonces con esta ecuación voy a calcular cuánto es el tiempo que tarda en llegar a su altura máxima. Y de esta otra, como conozco la velocidad final, la velocidad inicial y G, puedo determinar la distancia máxima, el I final, ya que el I inicial va a ser 0. Es desde el punto que lo largo. Esto es lo que quiero calcular. Entonces, usando esta otra ecuación, puedo calcular esta distancia final. También la puedo usar esta. Si conozco, una vez que ya determiné el tiempo, reemplazo acá y uso esta otra ecuación para determinar la distancia. Cualquiera de las dos va a estar bien. Entonces, calculamos el tiempo primero. Velocidad final igual a la velocidad inicial menos G, T final menos T inicial. Bueno, la velocidad final es 0. La velocidad inicial, o sea, 0 igual. Velocidad inicial 20 metros por segundo. 20 metros por segundo. Menos G, que es 9,8 metros por segundo al cuadrado. El T inicial habíamos dicho que era 0, o sea que esto multiplicado por el T final. Bueno, directamente de acá despejo. Paso. Vamos a ponerle con otro color. Paso esto. Completo. Al otro miembro. Con lo cual me va a quedar así. ,8 metros por segundo al cuadrado por el T final igual a 20 metros por segundo. Y ahí despejo tiempo final. Tiempo final va a ser 20 metros por segundo dividido 9,8 metros por segundo al cuadrado. El resultado de esto me va a dar en segundos. Ahora vamos a ver la compatibilidad de unidades. Pero 20 dividido 9,8 tiene que ser algo así como 2,1. 20 dividido 9,8. Sí. 2,04. Sí, 2,04 segundos. Ese es el tiempo que tarda en llegar a su altura máxima. Veamos la compatibilidad de unidades. Vamos a hacer en rojo. Entre esta unidad, que es la unidad de velocidad, y la unidad de aceleración. Fíjate, metros por segundo dividido metros por segundo al cuadrado. ¿Qué es lo que hay que hacer acá? Transformar en una multiplicación e invertir la fracción que está en el denominador. Metros por segundo por segundo al cuadrado dividido metro. Puedo simplificar metro con metro y segundo con el cuadrado. Con lo cual me queda resultado en segundos. Es congruente la unidad. Hagamos lo mismo, pero para cálculo de la velocidad, de la distancia. Ahí usamos esta segunda ecuación. Decimos velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado menos 2g por distancia final menos distancia inicial. Habíamos dicho que la velocidad final era 0 porque llega a la altura máxima. Y la distancia inicial también era 0 porque empezábamos a medir desde donde lanzaba el objeto.
la pelota en todo caso. Entonces la velocidad final es 0. La velocidad inicial es 20 metros por segundo, pero está al cuadrado. Menos 2 por 9,8 metros por segundo al cuadrado por y final. De nuevo, proceso muy similar, nos queda despejar y final. Hacemos el mismo paso, pasamos todo esto, pasamos al otro miembro, como está restando, va a pasar a sumar o a pasar positivo. 2 por 9,8, hacemos ya esta multiplicación, es 19,6. 19,6 metros por segundo al cuadrado por IF. Es igual a 20 al cuadrado, va a ser 20 por 20. 400. Entonces esto me va a dar 400 metros cuadrados segundo al cuadrado. Porque la unidad también está elevada al cuadrado. Bueno, acá no me queda otra cosa que despejar IF. IF, distancia final, altura máxima va a ser 400 metros cuadrados dividido segundo al cuadrado sobre 19,6 metros por segundo al cuadrado. Como yo sé que esto estoy trabajando en el sistema internacional, el resultado de una distancia va a estar en metros. Pero vamos a hacer igual la compatibilidad de unidades. 400 dividido 19,6. 20,4. Entonces esto va a ser 20,4 metros. ¿Qué pasa con el tema de las unidades? Es 20,4 metros. Vamos a hacer unidad de velocidad dividido unidad de aceleración. Velocidad al cuadrado. Perdón. Entonces, ¿sí? Bueno, interrumpa. Antes que tú avances un segundito. Sí, decime. Acá arriba, donde se hizo el despeje, ¿no? Que se simplificó acá, la velocidad final al cuadrado, Sí. que va a ser, ¿no? Acá. Bueno, el 2 ¿de dónde sale? 2 por 9,8 sería 2G, que sería 2 por la fuerza. Es de la fórmula. Fíjate. Ah. Velocidad inicial al cuadrado menos 2G por IF Es de la, menos I. Es de la fórmula. No. Eso está en la fórmula, entonces se aplica así como está. ¿Está bien? Sí. Bueno, sigo con la compatibilidad de unidades, con la congruencia. Metros cuadrados dividido segundo al cuadrado, dividido metros por segundo al cuadrado. De nuevo, la fracción que está en el numerador de la división dejamos como está, y la otra la invertimos. Segundo al cuadrado dividido metro. ¿Qué se simplifica? Segundo al cuadrado con segundo al cuadrado, el metro con el cuadrado. Resultado de esta unidad, metro. ¿Qué quiere decir? Que si yo estoy trabajando con el sistema internacional, siempre yo no necesito hacer todo este despeje de unidades, sino yo sé que el resultado va a estar dado en el mismo sistema, en metros. Entonces ahí tenemos la distancia, la altura máxima a la que llegó la pelota o el objeto que lanzamos, que es 20,4 metros, y el tiempo que tardó en llegar a esa altura máxima es 2,04 segundos. Lanzamos fuerte. Sí. Bueno. Igual estos videos le van a quedar guardados, van a quedar en YouTube, van a poder acceder cuando ustedes necesiten. Pueden retroceder, ir, mirar, y si hay algo que no entienden, me pueden preguntar. Sí, profe. Bueno, vamos a ir terminando por acá. Y les voy a ir cargando otra actividad el lunes. Mientras tanto, vayan haciendo esto que tienen y con